Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón. Bueno, seguimos nuestra travesía aquí en Crónicas de San Borondón, no muy lejos precisamente desde el punto de vista temático de lo que nos ha estado contando nuestro primer invitado. Pero más que enlazar con él, vamos a enlazar con un comentario que deslizamos hace varias semanas cuando planteamos que en breve, bueno, mañana, realmente, en aquel momento era en breve, íbamos a estar por Icó de los Vinos celebrando una de nuestras rutas del misterio y de las leyendas. Ya saben, esos itinerarios que nos permiten descubrir a nuestras poblaciones desde otro punto de vista, enriquecer la visión que tenemos de ella, bueno, pues poniendo el acento en ciertas particularidades que tienen a lo insólito, a lo extraño, a lo enigmático o potencialmente enigmático como protagonista. Y el caso es que Icó de los Vinos no era una excepción, tiene muchos atractivos, tiene mucho contenido desde este ámbito, digamos, más heterodoxo, pero hay una leyenda peculiar, única, que es la de ese lagarto de la ermita de las Angustias, ese caimán disecado que durante tanto tiempo ha estado expuesto, despertando la curiosidad de muchos y también el temor y la reverencia de otros. Un caso singular en la isla de Tenerife, pero que ni muchísimo menos es único. Y alguien que se ha encargado de demostrarnos que no es ni mucho menos único y que por territorio español hay un buen puñado de interesantes episodios igual o más apasionantes que el canario, es Carlos von Gavira. Él es historiador por partida doble, por oficio y por formación, y hace algunos meses nos regaló un magnífico reportaje en la revista Enigma dedicado precisamente a estos singulares dragones que cuelgan y que se exponen en algunas iglesias españolas. Carlos, amigo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Gregorio? Encantado de hablar contigo. Y nosotros de que estés esta noche aquí en Crónicas de San Borondón para hablarnos de un tema que nos puede servir para comprender un poco más una leyenda tinerfeña y canaria, la de un caimán que aparece disecado desde hace ya mucho tiempo en una pequeña ermita del municipio de Icó de los Vinos. Según la leyenda, Carlos, este caimán empezó siendo un pequeño lagarto al que un pastor, a un cabrero, le iba dando de comer. Fue creciendo, le fue entrando el apetito por otro tipo de alimentación, en concreto por las cabras, y al final se vio obligado a tener que matarlo en una escena casi medieval, ¿no? Entrando en una cueva, atravesándolo con una lanza, para finalmente ser expuesto en la ermita de las Angustias, puesto que fue gracias a la intercesión de la Virgen, de la Nuestra Señora de las Angustias, como el pastor pudo hacer frente a ese desafío. Esto que parece muy original, muy canario, resulta que tiene eco y tiene presencia en otros muchos lugares, ¿no? Sí, vamos, si me permite, lo que has descrito ahora mismo es la cacería de un dragón, Sí. si me permite la expresión. Sí. Y ahora en los siguientes minutos pues intentaremos desvelar qué animal, qué criaturas se esconden detrás del mito del dragón, que todos lo conocemos, ¿no? Mediante la filmografía, libros de leyenda, cuentos populares infantiles, pero es realmente sorprendente la cantidad de dragones, lo entrecomillo, que pueblan los rincones más oscuros y más apartados de iglesias, conventos y santuarios religiosos que hay en España. Sí, porque uno podría esperar con cierta normalidad contemplar a los dragones y otro tipo de criaturas fabulosas pues tallados en la piedra, por ejemplo, ¿no? Eso, digamos que estamos algo más acostumbrados con esos bestiarios que adornan determinados templos, ¿no? E incluso pues a los pies de algún arcángel o de alguna imagen mariana. Pero lo que uno no asume con tanta facilidad es contemplar pues un cocodrilo, un caimán, un lagarto grande, disecado y expuesto en los muros de una iglesia. Esto es lo extraño, ¿no? Claro, hombre, la primera pregunta que nos debemos de hacer es eso. ¿Qué hace el cadáver de un cocodrilo o caimán en una iglesia, ¿no? En terreno sagrado, ¿no? Y esto no es ninguna blasfemia, digamos, pero el cocodrilo es un animal cristiano, o sea, tiene una gran simbología y trascendencia de significado en la cosmovisión cristiana. Incluso en la Biblia, que es origen de tantas cosas y de tantas explicaciones,
se habla ya de las primeras referencias a lo que era un dragón. No lo llamaban así por ese nombre, ¿no? Lo llamaban el Leviatán, que lo habremos oído alguna vez, una especie de monstruo o bestia acuática, feroz, ¿no? Con ojos como los rayos del alba, ¿no? Que dice el texto bíblico, pero no se sabe muy bien qué animal se esconde detrás de esa bestia. Pero digamos que es el origen, ¿no? del mito del dragón. Y quizás sea, sin miedo a equivocarnos, cuando en la Edad Media es el periodo histórico en que ya se empieza a perfilar, ¿no? Se empieza ya a trazar las líneas de esa cola, de esas escamas, esas fauces abiertas, siempre voraces, de lo que iba a ser el cocodrilo. Porque realmente en la Edad Media, San Jorge, todos lo conocemos, el santo que está irremediablemente vinculado, ¿no? a lo que es el combate con el dragón, sí. Y si somos observadores en la cantidad innumerable de representaciones iconográficas que hay de San Jorge, lo que tiene enfrente muchas veces es un cocodrilo. A veces le ponen el atributo de un par de alas, pero lo que es la forma base es la de un cocodrilo, o sea, un dragón. Vaya, me estás dejando ahora bastante sorprendido. Yo nunca me he fijado hasta ese punto con tanto detalle para percatarme de que en vez de un dragón alado, ¿no? que echa fuego por la boca, lo que San Jorge atraviesa con su lanza es un cocodrilo. Nunca había caído en la cuenta. A partir de ahora me fijaré mucho mejor. Incluso la misma cosmovisión cristiana, porque los cocodrilos, bueno, gracias a las películas documentales, ¿no? de naturaleza, todos tenemos una idea de lo que es un cocodrilo, ¿no? Cómo se comporta. Pero luego, si observamos bien lo que es el animal, ahora tenemos que saltar un poco de las páginas de los libros de historia y meternos un poco en los cañaverales de los ríos africanos y asiáticos y acercarnos a lo que es un cocodrilo. Un cocodrilo, obviamente, es una fuerza depredadora, ¿no? No hay más que ver cómo caza y acecha a sus presas, ¿no? Para tener en cuenta la potencia, ¿no? de animal depredador que tiene. Y eso la cosmovisión cristiana lo percibía como algo negativo, obviamente una fuerza destructiva, ¿no? De animal voraz, sanguinario, una alimaña, ¿no? Para entendernos. Pero luego la primera cosmovisión cristiana, paradójicamente, también percibía al cocodrilo como un animal inmortal. Y diremos, ¿por qué? Porque cuando los primeros exploradores o comerciantes en el África subsahariana observaban a los cocodrilos, las hembras toman a las crías, las introducen en la boca, una especie de bolsa que tienen debajo de la mandíbula inferior, y las transportan al agua para que empiecen a nadar bajo la protección de mamá cocodrilo. Pero claro, los primeros observadores, cuando vieron eso a distancia, obviamente no se podían acercar. Creían e interpretaban de que el cocodrilo estaba devorando literalmente a su prole. Entonces era un animal inmortal, puesto que devora su propia prole, pero sigue proliferando. O sea, es un significado paradójico. Y luego, obviamente, para finalizar este extracto, el cocodrilo es un animal anfibio. Obviamente tiene parte de su vida en tierra, pero la gran parte de su vida la desarrolla en el agua. El agua es la fuente de la vida, ¿no? Es el principio femenino de la misma, ¿no? La gran madre. Y sobra decir que para los cristianos el bautismo, que tiene que verse en un río, en el agua, es el principio del comienzo de la vida cristiana, ¿no? El bautismo en el río. O sea, en el mismo hogar de los dragones fluviales, de los cocodrilos. Qué curioso, o sea que tiene múltiples lecturas este animal dentro del propio cristianismo, ¿no? Sí, muchísimo. Nosotros la cultura egipcia, ya cada vez menos, ¿no? Como tú sabes, pero hubo un tiempo en que se veía como una manera distante, ¿no? Como algo oriental, orientalizante, y no siempre en un sentido positivo, ¿no? Pero obviamente la cultura cristiana, sobre todo la de los primeros siglos, con la cultura del antiguo Egipto está muy, muy vinculada. Muy conectada, sí. De que muchos mitos, tradiciones del antiguo Egipto han sido barnizadas de alguna manera por la cosmovisión cristiana y ya la hemos hecho propia. Y basta recordar lo que significó los cocodrilos para la cultura de los antiguos faraones, ¿no? Que de hecho lo momificaban, se han encontrado cocodrilos enormes momificados en las tumbas reales del antiguo Egipto, el dios Sobek. De hecho, la pasada semana tuvimos aquí a un egiptólogo canario, Daniel Méndez, y nos comentaba precisamente que dentro del mundo espiritual, del mundo mágico de los antiguos egipcios, en algunos templos se utilizaba el cocodrilo como un elemento protector. O sea, el cocodrilo disecado era una criatura que protegía el recinto en el que era colocado. Y a mí me recordaba esa historia a cómo los colocamos nosotros en las iglesias. Lo que no tengo tan claro, Carlos, es si su presencia en las iglesias es protectora, es de advertencia, es algo así como un exorcismo para que lo maligno no entre en el templo. Pues tiene de todo un poco de lo que tú acabas de comentar. Tienen todos esos ingredientes, ¿no?
y si te parece bien, comentamos someramente algunas de las historias ya concretando, sí, por las cuales desembocan que haya algunos cocodrilos o caimanes en las iglesias de nuestro país, Bueno, ¿no? vámonos a Andalucía, que es una tierra que tú conoces bastante bien, y si te parece, comencemos por la mascota del Marqués de Santa Cruz. Sí, el Marqués de Santa Cruz, bueno, fue un militar muy afamado en su época, ¿no? Un combatiente bastante exitoso, ¿no? Contra los berberiscos, contra los turcos, ¿no? En la famosa batalla de Lepanto. Y nos tenemos que trasladar a Viso del Marqués, y donde, por cierto, está el archivo de General de la Marina. Siempre es un gozo visitar esta ciudad. Y cuentan las crónicas, porque aquí ya volvemos otra vez a las líneas de historia de los legajos, y nos dicen las crónicas que en una de estas refriegas contra los piratas berberiscos en el Mediterráneo, pues el Marqués de Santa Cruz se hizo con un cocodrilo del Nilo. Era joven entonces, o sea, pequeño, el cocodrilo me refiero, y lo trasladó a su villa, a Viso del Marqués. Lo tuvo como una especie de regalo exótico, ¿no? Como de mascota, un poco excéntrica. Pero ¿cuál es el problema? Como te podéis imaginar, que el animal pues fue creciendo, y ya supuso un problema. Claro. Hasta el punto que el animal se escapó de donde lo tenían más o menos confinado y empezó a hacer estragos en el ganado. Te puedes imaginar para un habitante, un villano del siglo XVI, la visión terrorífica que supondría observar un cocodrilo por primera vez. Era un monstruo, era una bestia diabólica. Y entonces, según los textos históricos, pues bueno, para intentar un poco aplacar ese peligro, se decidió liberar a un condenado a muerte, un penado, para que luchara en singular combate con el cocodrilo y así poder redimirse. Y parece que tuvo acierto, logró el condenado matar al cocodrilo, y desde entonces forma parte del mobiliario, digamos, de la iglesia en Viso del Marqués. Oye, tiene un punto épico esta historia, ¿no? Con lo de utilizar a un condenado y que pueda ganar su libertad, ¿no? Atrapando a la bestia que atemoriza a la comunidad, y después tiene ese otro aspecto verosímil, ¿no? De alguien que se trae una criatura que crece más de la cuenta, claro, o que se escapa o que la libera, ¿no? Que esto, desgraciadamente, es algo habitual incluso en la actualidad y genera graves problemas medioambientales y para la fauna local. Pero en esta historia, ¿estamos ante algo real o no? Porque cocodrilos sí tenemos, ¿no? Veraz es la palabra, sí, es un relato verídico. Lo que sí hay que tener en cuenta, y ya te hablo como historiador, que obviamente, conforme pasan los siglos, le van aderezando pues, atributos más míticos, más legendarios. Quizás ese penado existió, o a lo mejor no lo mató de esa manera, tendría ayuda. Entonces ya se va creando la leyenda, pero como bien conoce, pues todas las leyendas tienen un fundamento real. Y llegó hasta tal punto la beatificación, digamos, del cocodrilo del Viso del Marqués, que en plena guerra civil hay una anécdota, que cuando estalló el conflicto civil en España, por desgracia, pues las milicias populares entraron en la iglesia, la profanaron, y le pusieron alrededor del cuello del cocodrilo disecado un pañuelo rojo, así, un poco como si fuera, entre comillas, la vanguardia del proletariado. Le quitaron su naturaleza sacra. Y cuando acabó la guerra civil, luego las tropas franquistas, al reconquistar el municipio, el mismo párroco le vertió agua bendita al cocodrilo, o sea, lo volvió a sacralizar. O sea, hasta qué punto se había convertido en una reliquia, en un objeto religioso de adoración. En un símbolo importante para la comunidad, ¿no? Sí, importantísimo. O sea, que el cocodrilo no se ve como algo extraño, no forma parte de la cosmovisión y del credo cristiano, hasta el punto de adorarlo. Bueno, aquí en Canarias tenemos un caimán de un tamañito interesante, pero claro, este cocodrilo tiene 5 metros, el del que estamos hablando, ¿no? Sí, es bastante grande y además tiene el gozo a la vista de que se conserva incólume, entero. O sea, se ve perfectamente sus proporciones, el tamaño, la cabeza, y tiene todo el aspecto de manera fidedigna de un cocodrilo del Nilo. Vaya, madre mía. Oye, en Córdoba tienen otro, ¿no? En el santuario de la Fuensanta, ¿no? Exacto. Ese sí, si te digo mi opinión sincera, es el que más me ha impactado, por el grado de conservación que tiene, y luego porque es un caimán. Aquí estamos hablando de un caimán. Aquí el caimán no está solo. Al lado tiene diferentes atributos de otros animales igualmente fantásticos. Hay una sierra, de un pez sierra, hay una costilla de ballena, y luego en medio está la estrella,
que es el caimán. Oye, O sea, es una especie de cámara de las maravillas. Claro, O sea, eso te iba a decir, ¿no? Tiene ese aspecto, ¿no? es algo curiosísimo, como tú decías antes al principio de la charla, un bestiario medieval, ¿no? Ahí en uno de los muros del santuario de la Fuensanta. Bueno, no me extraña que te guste especialmente tanto por el grado de conservación como por la escena en conjunto, ¿no? Porque te apasiona el mundo de la naturaleza y el mundo de la historia, con lo cual ahí tienes las dos cosas juntas, ¿no? Sí, aquí el enlace es perfecto, el matrimonio es modélico. Y luego es curioso porque, bueno, el río Guadalquivir, bueno, tiene historia de sobra, es un río, ¿no?, que ha marcado, ha configurado la historia de Andalucía, y la leyenda del caimán del santuario de la Fuensanta sale en el Guadalquivir. O sea, nace una leyenda popular, según la cual cuando hubo una riada en el río, lo cual no es extraño, pues apareció este animal de pronto y había dos niños jugueteando en la orilla con la desgracia de que el caimán atrapó a uno de los niños. Entonces, claro, el otro niño, totalmente aterrorizado, fue a pedir auxilio a la población más cercana y vinieron los lugareños para intentar rescatar al niño. Y según la leyenda, que ya estamos hablando de leyenda, invocaron a la Virgen de la Fuensanta, y ayúdanos a recuperar a Andresín, que era el nombre del chico que había atrapado al caimán. Entonces el caimán salió, se cuenta, hay otra fuente que dice que un panadero, mediante bastante ingenio, empezó a tirarle hogazas de pan al caimán para que abriera la boca, y entre todos los lugareños pues lograron atravesarlo con lanzas, con palos, y acabaron con el caimán, lo cual supongo que no sería una tarea muy fácil. Y desde entonces pues preside uno de los muros del santuario de la Fuensanta. Aquí tenemos una combinación, ¿no? La intervención divina por un lado y después una acción más prosaica, ¿no? Con un panadero que le echa un pan que debía de ser bastante bueno, ¿no? Para traer al propio caimán, ¿no? No se pudo resistir el caimán. Desde luego que no, desde luego que no. Oye, vamos a seguir hablando de otros casos, pero Sí. hay un pueblo que tiene el nombre del pueblo de los lagartos y que incluso en el propio municipio hay algunas esculturas que aluden precisamente a la presencia de criaturas de este tipo, ¿no? Sí, exacto. Te estás refiriendo a Calzadilla, que está en la provincia de Cáceres, que también es muy recomendable siempre viajar a Cáceres. En el Valle del Alagón, pues hay un pueblo, una población que es Calzadilla, y a los habitantes literalmente se les conoce como los lagartos. Y es muy curioso porque aquí también hay otra historia de raigambre popular, con también cierta veracidad histórica, y también tenemos a nuestro compañero Saurio, que hizo de la suya, hizo sus travesuras en dicha localidad, el lagarto de Calzadilla, que también causó terror, hizo estragos en el ganado. Si te das cuenta, más o menos, el modus operandi de estas historias tiene más o menos la misma estructura. Es un pueblo tranquilo, apacible. De pronto, de la nada, surge un monstruo aterrador reptiliano que devora al ganado, y para hacerle frente, pues aparece también como de la nada, pues una especie de héroe popular, sea un panadero, sea un pastor, sí. Y con la ayuda de Dios, por supuesto, que se manifiesta o bien en la Virgen o en Cristo. En este caso, en el de Calzadillas, de los pocos que, digamos, la fuerza divina inspiradora es Cristo. En el de la Fuensanta es la Virgen, luego en el de Consolación, si nos da tiempo a hablar, también es la Virgen. Y aquí es el Cristo. De hecho, la ermita donde se encuentran los restos del cocodrilo es la ermita del Cristo de la Agonía. Y fue tal el milagro que obró el Cristo, que el pastor que le hizo frente al reptil iba con una especie como de bastón, ¿no?, grande. Pues bien, la intercesión divina hizo que ese bastón se convirtiera en un trabuco, que sabemos que es como una especie de escopeta antigua, y logró darle muerte al lagarto de Calzadilla. Y esto quedó plasmado de tal forma, la impronta en el pueblo, en la historia, que han pasado a llamarse los lagartos. O sea, los lagartos, además es increíble, además tú lo comentabas antes, es muy curioso, porque esto se puede quedar en leyendas populares, ¿no?, en cuentos populares, que siempre hace las delicias, ¿no?, del visitante foráneo, pero es que aquí hay un monumento, o sea, hay un monumento en piedra enorme, además es bastante grande, con una recreación del pastor valiente, ¿no?, haciendo frente al monstruo, y el cocodrilo, con las patas un poco largas, ¿no?, para mi gusto, pero bueno, es representar un poco esa historia, es como, salvando las distancias, claro está, como lo que tú sabes que pasó en Gévaudan, en Francia, con la bestia de Gévaudan, que ya está plagada de monumentos, de estatuas, y aquí, sin embargo, en este pueblecito de Cáceres,
pues han decidido inmortalizar en piedra, en forma de monumento, la historia del lagarto de Calzadilla. Oye, Carlos, pero aquí se conserva el lagarto también, ¿o no? ¿O aquí nos conformamos con el nombre y con esa escultura espectacular? En Calzadilla se conservan restos. Ajá. Está a una distancia muy grande de conservación de los ejemplares que nos encontramos en el santuario de la Fuensanta en Córdoba, de Viso del Marqués, y aquí hay unos trozos dispersos. Yo los he podido ver, los he fotografiado, pero sí se puede apreciar lo que es el dorso del animal. Las escamas óseas del cocodrilo son unas escamas muy prominentes, de formas triangulares. Eso sí se puede ver. Y se ve, pero repito, los restos están muy mal conservados, muy dispersos. Oye, ¿y estas historias aparecen de forma simultánea? Es decir, hay un momento, un antes y un después en la historia de España en la que hasta este momento no hay ninguna leyenda, ninguna historia de estas características, y a partir de este año o de este siglo empiezan a aparecer, a proliferar. Es muy buena pregunta y difícil a la vez, porque a la hora de documentar estas historias yo me he encontrado la dificultad de fecharlas, aunque fuera de una manera aproximada, ¿no? Sí. Solo sabemos que ocurrió en un siglo, pero de una manera muy poco... Muy general. Es en la Edad Moderna, para entendernos, cuando sobre todo, y esto no es casualidad, empieza la era de los grandes descubrimientos geográficos. Entonces, obviamente, ahí sí hay un nexo, porque obviamente para tener tú una historia, entre comillas, de dragones, tenías que tener el candidato a ser dragón. Claro, y esos candidatos provenían de América, la mayoría. Salvo el del Viso de Marqués, que venían de África. Bueno, en la Edad Media ya había comerciantes ya en África, de las cruzadas, pero fue sobre todo de la Edad Moderna, sobre todo en los siglos XVI, XVII y en el XVIII incluso también, en plena época de la Ilustración y la Razón, también se puede bucear algunas de estas historias. Bueno, en la versión B del Lagarto de las Angustias, aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, la historia es de América, es decir, la historia es de un caballero de Ico de los Vinos que se tropieza con un caimán en México y que de esa confrontación se salva milagrosamente por intercesión de la Virgen de las Angustias, nuevamente, ¿no? Esta vocación, y se lo trae de regreso a Tenerife, lo diseca y lo entrega como ofrenda a la iglesia, con lo cual cambiamos de escenario en este caso, ¿no? En principio, en una versión es un lagarto que está por allí y que va creciendo desmesuradamente, y en esta otra versión es un esboto que viene directamente desde el nuevo continente, como tú estás mencionando, ¿no? Como de América, que vienen los caimanes y empieza a convertirse en una criatura exótica, en un esboto que se ofrece casi como ofrenda, ¿no? En los templos. Es muy curioso, José Gregorio, porque la historia que me acabas de narrar, si no me dijeras la procedencia geográfica o el lugar concreto, estaría pensando que estás hablando del lagarto de Consolación, por ejemplo, en Utrera, que obviamente es otro espacio geográfico. Sí. Pero es que es prácticamente, repito, el mismo guión, porque en este caso también fue la Virgen la que intercede. El caimán, en este caso era un caimán, lo trajo un indiano de las Américas, concretamente del Perú, y por lo que se ve era un comerciante que cruzaba un río en Perú, el río Amor, si no recuerdo mal, con la desgracia de que un caimán lo atrapó y se lo quiso ahogar en el río para después devorarlo. Y este hombre, debatiéndose entre la vida y la muerte, forcejeando con el caimán, le pidió ayuda a la Virgen. Una promesa interna que si lo libraba de las fauces del monstruo, él cuando regresara a España iba a hacer todo lo posible por crear un santuario en memoria de la Virgen, en agradecimiento de la Virgen. Entonces ya tenemos por una parte ahí la historia. Y luego en el santuario de Consolación de Utrera, lo tengo muy cerca de donde yo vivo, y hay un pozo, o sea, el santuario se creó antes, hay un pozo, que tiene también otra historia milagrosa, pero que no tiene que ver a priori con la historia del caimán, y luego cuando ya se trajo esta historia, se importó, digamos, a la península ibérica, pues ya se creó el corpus de lo que es la historia de América, con el pozo en el santuario y un santuario dedicado a la Virgen. O sea, ya tenemos los tres elementos de la misma historia. Y ya para adornar esa historia, pues decían que ese caimán en realidad había salido del pozo del santuario de Consolación. El pozo sigue allí, y el caimán. Conectándolo todo, ¿verdad? Se conecta todo, se ve una praxis muy clara, muy diáfana en todas estas historias. Oye, todos estos casos que hemos mencionado son de Andalucía. ¿Te consta que también en otras partes del territorio nacional hay criaturas de estas?
Sí, nos faltan kilómetros y kilometraje para abordar todos los casos y especímenes de cocodrilos, caimanes, incluso, y esto es increíble, boas y anacondas. Vaya. En ermitas, conventos e iglesias, por ejemplo, en Ávila, en la ermita de Sonsoles, en Santa María Real de Nieva, en Segovia, en Mallorca, allí le llaman el Drac, el dragón, la colegiata de Berlanga de Duero, en Soria también, la iglesia de San Ginés en Madrid, así que yo recuerde, la iglesia de Santa María de Mediavilla, en Medina de Río Seco. Hay montones de casos y por tanto no podríamos exagerar diciendo y afirmando que con todos estos casos podríamos trazar y confeccionar una verdadera ruta del dragón en España. Ya lo creo, desde luego que sí. Es un terrario en toda regla, ¿no? Un terrario, exacto. Madre mía, increíble. Y claro, con esa combinación de valores, ¿no? Es decir, lo que antes comentábamos, una criatura que es temida, pero una criatura que en un momento determinado puede ser protectora, que puede simbolizar cosas muy lindas y al mismo tiempo cosas muy terroríficas, y ahí persisten, ¿no? Persisten en los templos, en las ermitas, la gente ha sentido por ellas temor, curiosidad, reverencia, y lo cierto y seguro es que con mayor o menor cuidado, lo cierto es que se han conservado hasta la actualidad, es decir, no han terminado siendo desechados y perdidos, sino que bueno, ahí se han conservado, lo que implica que durante muchísimo tiempo tuvieron un importante valor para las poblaciones. Exacto, eso es magnífico, ¿no? Para lo que es la cultura de un pueblo, cómo se han ido conservando, sin perder un ápice de intensidad todos estos relatos, y cómo ya ha formado parte de la propia religión-cultura de lo que es el país. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Santuario de Consolación, cuando yo era pequeño, mis padres me llevaban, y como a todos los niños, que a lo mejor éramos un poco revoltosos, nos asustaban con el miedo del caimán del Santuario de Consolación, que como no te portes bien, pues te va a atrapar, ¿no? O sea, estaba allí, lo veíamos con asombro, ¿no? Porque era un animal que no concebíamos, ¿no? En nuestro imaginario, ¿no? Claro. De ¿qué hace esto aquí? Y sin embargo ya hemos estado viendo como el cristianismo lo que no ha destruido estos mitos, simplemente lo ha remozado con su propia tradición, con su propia creencia, y incluso ahora me estoy recordando, por ejemplo, otro aspecto, el de la muda de la piel de los reptiles. Los cocodrilos no lo hacen, pero en ese momento sí que lo creían. Eso es aplicable a los lagartos, a las serpientes, y ellos creían que los cocodrilos también. Entonces, claro, la renovación de la piel de los reptiles, Sí. ¿eso qué significa para el cristianismo? Pues es la renovación, ¿no? O sea, un concepto de que la vida sigue creciendo, ¿no? Se sigue desarrollando. Ha sido un auténtico placer, Carlos, desde luego un descubrimiento todo este tema que hemos podido desarrollar contigo, y un placer el haberlo hecho de la mano de un guía de excepción, un historiador que además de haberse formado y trabajar en el ámbito de la historia, comparte la pasión por el mundo natural, y esto abre un universo de posibilidades, ¿no? de indagar en los bestiarios antiguos, en la manera en la que en el pasado se percibían a ciertas criaturas que algunas cobraron forma real con el paso del tiempo a medida que fueron descubiertas y descritas, y otras pues terminaron diluyéndose en la fantasía exclusivamente. Es decir, un territorio que para un historiador como tú tiene que ser bastante jugoso. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es algo realmente atrayente, es apasionante, duro a veces a la hora de investigar, pero siempre es satisfactorio, y con la seguridad de que ese universo que tú definías, en el momento en que lo estás investigando y trabajando, tienes ya la conciencia de que sigue vivo y seguirá vivo. Carlos Font Gavira, muchísimas gracias por estos minutos de radio que nos has regalado, y espero que pronto podamos volver a disfrutar de minutos de conversación. Muchas gracias, un placer. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Pues la verdad es que a través de este viaje por tierras andaluzas, de la mano de este guía de excepción de Carlos Font Gavira, hemos descubierto claves que nos pueden ayudar, bueno, que nos pueden, ¿no? Que nos ayudan a comprender y a colocar en un contexto pues ese episodio canario que tenemos en la ermita de las Angustias, en Nico de los Vinos.